Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Bien, vamos a leer Juan capítulo 9 y vamos a estar analizando un milagro, pero les acabo de decir que no voy a concentrarme en el ciego, porque yo ya lo he dicho antes, yo he predicado de esto, no sé si en este lugar o en otros lugares, pero vamos a concentrarnos en varias personas que giran alrededor del milagro. Esto es muy importante porque hay siempre dos maneras de analizar los pasajes. Uno es concentrarnos, por lo menos en este pasaje, uno es concentrándonos en el ciego que fue sanado, y otro es concentrarnos en las personas que están alrededor del milagro, porque siempre hay personas que estaban alrededor del milagro, solo que no siempre los evangelistas nos narraban o nos contaban qué es lo que ocurría alrededor de un milagro. Entonces, número uno, vamos a analizar a los discípulos. Número dos, vamos a analizar a los vecinos. Número tres, vamos nosotros a analizar a los fariseos. Y número cuatro, vamos a analizar nosotros a los padres del ciego. 4 grupos. Todos estos 4 grupos tienen que ver con este milagro. Unos porque hacen un juicio erróneo sobre el ciego. Otros porque están asombrados de lo que ocurrió con el ciego. Otros porque emiten un juicio también erróneo, una crítica sobre lo que ocurrió con el ciego. Y otros que tienen miedo de decir lo que ocurrió con el ciego. Vamos a ver entonces para que todos nos podamos, ¿verdad?, de meter a este pasaje. Juan capítulo 9. Vamos a analizar el primer grupo. ¿Ok? El primer grupo son los discípulos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el pasaje sigue, ¿verdad?, diciendo, pero quiero concentrarme no en las palabras de Jesús y no en el ciego, sino quiero concentrarme en el primer grupo, que son los discípulos. Sabemos que Jesús sanó a muchas personas, y muchas de las personas que él sanaba, algunos eran paralíticos, otros tenían la mano seca, otros estaban, ¿verdad?, con lepra, pero en ocasiones Jesús sanaba a ciegos. Y en esta ocasión, cuando, imaginen ustedes el escenario, ¿no? Va caminando él con sus discípulos y se encuentra un ciego, y dice el texto que era ciego de nacimiento. O sea, el hombre desde que nació era ciego. Entonces, los discípulos, al ver a este ciego, rápidamente hacen la pregunta a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y entonces Jesús le dice que no pecó ni él, ni pecaron sus padres. Ahora, aquí hay un problema teológico tremendo, ¿no? Porque no pudo haber pecado antes de haber nacido, porque nació ciego. Entonces los discípulos también están llenos de prejuicios, y entonces ellos están viendo lo que veían la gente en aquel tiempo, que detrás de algo malo estaba el pecado, que detrás de algo malo estaba como un castigo de parte de Dios. Y Jesús dice: no pecó ni él ni pecaron sus padres. ¿Sabe que hoy en día hay un grupo de personas que también se parecen a los discípulos? Hay personas que hoy en día, detrás de cada acontecimiento de la vida, piensan que está Satanás. Hay personas que creen que detrás de cada situación que nos pasa a nosotros está el pecado. Y Jesús está diciendo: no pecó ni él ni pecaron sus padres. O sea, aquí no hay que echarle la culpa a nadie, porque nadie es culpable de lo que le ha pasado a este hombre.
Simplemente que, como seres humanos, enfrentamos situaciones que son muy humanas. Por ejemplo, ¿por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque somos seres humanos. No nos enfermamos porque tengamos algún pecado. No nos enfermamos porque estemos pasando alguna situación difícil. Simplemente nos enfermamos porque somos seres humanos. Cuando Isaí iba a nacer, mi hijo, me dijo el obstetra que venía con el cordón enredado alrededor de su cuello. Y entonces yo, desesperado, le dije a una hermana que me ayudara a orar. Y entonces la hermana rápidamente me dijo, voy a orar por usted, pero usted tiene que analizar su vida porque probablemente hay pecado escondido en su vida. Por eso es que usted está pasando esto. ¿Cómo creen que me sentí yo? Me sentí muy mal, porque yo estaba buscando ayuda o estaba buscando apoyo y me sentí juzgado. Y la persona del otro lado del teléfono me dijo, usted está pasando esto porque algún pecado oculto tiene en su vida. No eran muchas palabras de ánimo, ¿verdad que no? Pero muchas veces hay personas que detrás de cada cosa difícil ven el pecado. Y Jesús aquí está diciendo, no todo es culpa del pecado. Ahora, muchas veces la gente sí sufre a causa del pecado, La gente a veces simplemente está cosechando las consecuencias de sus malas decisiones. Pero no todo en esta vida es consecuencia del pecado. No todo en esta vida tiene que ver con Satanás. Si usted sale de acá y le dan una multa de tráfico, será muy fácil echarle la culpa al diablo, ¿no? Pero pues, ¿qué tiene que ver el diablo con que usted no sepa, verdad, de conducir bien? Pero hay gente que detrás de cada cosa, o le echamos la culpa al diablo, o tratamos de ver detrás de cada cosa que hay pecado oculto. Y entonces Jesús le da una gran lección a los discípulos, le dice, no, en ese momento para buscar culpables. Y mire qué injusto, ¿no? Porque el ciego diría, estoy ciego pero no soy sordo. Porque entonces ellos están discutiendo quién pecó, ¿verdad? Pecó él, pecaron sus padres, y el ciego está oyendo todo eso. Y vemos que a veces las personas, cuando ven el sufrimiento, cuando ven a alguna persona en aflicción, carecen de misericordia, ¿no? Como en el caso de los discípulos de Jesús, que cuando ven a un hombre sufriendo, ellos aprovechan para hacer preguntas teológicas, ¿no? Ellos aprovechan para, como tienen al maestro aquí, para hacerles preguntas de reflexión profunda en la Escritura. Y Jesús rápidamente le dice, no, y esa es la primera lección de esta noche. No todo lo que nos pasa en esta vida tiene que ver con el pecado. Si alguien se enferma con cáncer, no es porque está pagando algo, simplemente es porque es humano y de este lado del cielo nos enfermamos. Si alguien cae enfermo en un hospital, no es porque está pagando un pecado, es simplemente porque somos humanos y mientras estemos en esta carne vamos a enfermar. Si algo, ¿verdad?, alguno está pasando una situación de aflicción, no necesariamente es porque estamos pagando algo, simplemente es porque mientras estemos de este lado del cielo, esas situaciones son humanas. Y como son humanas, nos van a pasar. Cada vez que a alguna persona le ocurre algo malo, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien, ¿verdad?, pasa una situación difícil, hay personas que se atreven a decir, Dios lo está castigando, o Dios la está castigando por eso. Y yo creo que Jesús está dejando muy claro que nosotros no somos quienes para decir eso. No podemos decir eso. No podemos cometer el error que cometieron los discípulos. Eso es algo entre las personas y Dios, y a nosotros no nos compete meternos en eso. Primer grupo, los discípulos, ¿no? Ok, pero dije que no iba a hablar acerca del ciego. Ok, pero estamos aquí en el capítulo 9 entonces. Mira lo que dice el versículo 6. Dicho esto, una vez que ya les explicó a los discípulos que no eran ni él ni sus padres, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y el texto continúa, ¿verdad?, diciendo que él fue y se lavó. Y mira lo que dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que
antes le habían visto que era ciego, una vez que él quedó sano, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él les dijo, no sé. Aquí está el segundo grupo, que son los vecinos. Este grupo es interesante porque una vez que ven el milagro, ellos no pueden creer lo que ellos sí están viendo. Es decir, imagínense, a este ciego, no sé cuántos años tenía, el texto no nos dice, pero parece ser que era un hombre adulto, ¿no? Por lo menos habían 20 años que lo habían visto ciego todo el tiempo. Y entonces no pueden creer lo que están observando. Y se asombran, ¿no? Y dicen, no es este que se ponía así siempre a mendigar, a pedir ahí. Y ese segundo grupo de personas está asombrada de lo que Dios ha hecho en el ciego, de lo que Jesús hizo en el ciego. Interesante esto que cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando Dios trabaja en nuestras vidas, la gente va a reaccionar como reaccionan los vecinos. Hay gente que no puede creer lo que están viendo. Sí, él era el alcohólico que salía de la cantina y que quedaba tirado afuera del estanco de la cantina. Y la gente no puede creer. Es más, dice el texto que hasta les daba miedo ver que el ciego, no sé si usted ha visto algún milagro alguna vez, pero me imagino yo que ver un milagro hasta ha de dar cosas, ¿no? Y lógicamente no hemos visto un milagro porque los milagros son eventos extraordinarios, son eventos sobrenaturales. Y me imagino que en el tiempo de Jesús, pues como Jesús era también Dios y era hombre, había mucha actividad divina, ¿no? Y por eso había muchos milagros que se veían constantemente. Pero esos hombres quedan asombrados y no pueden creer lo que están viendo. Entonces, el segundo grupo queda con gran asombro. Y una vida transformada por Jesús, eso genera en la comunidad, genera asombro. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Dice la Biblia que se quedaron asustados de que el hombre estaba sentado en su sano juicio. Probablemente tenían más miedo del miedo que tenían de ver lo que andaba ahí encadenado, ¿verdad? Y golpeándose a sí mismo. Y al verlo tranquilo, sentado, en su sano juicio, tuvieron miedo. Un encuentro con Jesús cambia la vida y una vida transformada genera asombro en las personas que están alrededor. Y no vamos tan largo, ¿no? A veces en sus propias vidas. Tal vez usted no es el reflejo de lo que era antes. Y a veces cuando la gente hace comentarios de lo que hacía antes, uno dice, no puedo creer que tú hayas sido eso. Cuando yo he conocido, por ejemplo, ancianos de la iglesia, pastores de la iglesia, ministros del Señor, grandes hombres de Dios, que hoy en día a veces cuentan o hacen referencia a lo que hacían antes, y entonces nos quedamos llenos de asombro. Ese es el segundo grupo. Primer grupo, los discípulos. Segundo grupo, los vecinos. Muy bien. Vamos a hacer algo. ¿Nos ponemos todos de pie? Todos de pie nos ponemos, ¿verdad? ¿Qué? Se me están durmiendo algunos, ¿verdad? Nos ponemos todos de pie. Y tengo miedo de que se me vaya a ir para atrás, ¿verdad? Y aquí no hay ninguna persona que pueda hacer milagros, ¿verdad? Muy bien. ¿Podemos sentarnos hoy, sí? ¿Podemos sentarnos? ¿Nos sentamos? Yo ya les hice la broma a ustedes, ¿no? Que siento que me están llamando ahí. A mí dice, venga hermano Lupe, ¿verdad? Venga hermano. Y entonces, ok, muy bien. Yo sé que están cansados de la faena, ¿verdad? Del fin de semana. Muy bien.
Ese es el segundo grupo. Espero que, esta es una clase, ¿ok? Una clase, no es un sermón. Y probablemente el formato estaría más participativo, pero no conozco la dinámica exactamente de aquí de esta congregación, por eso lo estoy haciendo así. Ok, primer grupo los discípulos, segundo grupo los vecinos, vamos con el tercer grupo, los fariseos. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista, del que había recibido la vista. Entonces el tercer grupo son los fariseos. Note usted aquí el problema, ¿no? El problema de los discípulos es que están emitiendo un juicio sobre aquel que estaba ciego. La característica de los testigos es que quedan asombrados al ver al ciego sanado. Y aquí está una característica tremenda que son los fariseos, porque ellos, en lugar de dar gloria a Dios, en lugar de decir gracias, ¿verdad?, a Dios por lo que pasó, ellos emiten un juicio sobre lo que acaba de pasar. Ellos, usted sabe quiénes eran los fariseos, ¿no? O sea, los fariseos eran las personas más rigurosas respecto a la religión. Era gente que de pie a cabeza aparentemente guardaban todo, ¿no?, lo que había que guardar. Los judíos tenían 613 leyes. Nosotros conocemos solamente 10 de ellas. Los 10 mandamientos, los más famosos, ¿no? Pero ellos tenían 613 normas. Y en aquel tiempo se habían hecho otras normas más allá de los 613 preceptos. Y por ejemplo, la ley mandaba que se ayunara el día de la expiación. Pero los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, no al año, a la semana. A la semana. O sea, eran hombres con una rigurosidad tremenda, ¿no? Y ellos tenían una norma, una tradición que nadie podía amasar en un día sábado. O sea, nadie podía hacer masa en un día sábado. Y Jesús, para sanar al ciego, hizo lodo. Y para hacer lodo tuvo que amasar. Y entonces los fariseos, en lugar de concentrarse en el milagro, están juzgando a Jesús porque amasó lodo en el día de reposo. Que la ley no decía nada al respecto, pero era la tradición de ellos. Y eso rescata lo que muchas veces ocurre hoy en día en las iglesias. A veces, en lugar de ver la gloria de Dios, en ocasiones, en lugar de ver el poder de Dios, a veces somos como los fariseos, que nos fijamos en las pequeñeces, en las cosas que son irrelevantes, en las cosas que son secundarias. ¿Sabe que yo estuve en una iglesia en Centroamérica, donde yo fui a predicar y al final de la reunión me llamaron a una reunión de emergencia? Tenemos una reunión con usted, hermano Lupe, de emergencia. ¿Y saben para qué me llamaron de emergencia? Me regañaron, porque yo, como ahorita, no estuve predicando detrás del púlpito. Hicieron una reunión de emergencia, ¿no? Y me regañaron y fueron fuertes conmigo. Y digo yo, ¿y eso qué tiene que ver que esté aquí o esté allá? Pero a veces queremos ser más justos que Dios, ¿no? A veces ponemos más normas que Dios mismo. A veces inventamos normas humanas y eso
nos hace caer a veces en una palabra que es la que se usa acá, o la que se ve acá, que es el legalismo. El legalismo mata al espíritu. Y a la Iglesia de Cristo se nos ha acusado bastante de eso. Fernando Soto escribe un libro que se llama La Reforma Presente. Y él dice que la Iglesia de Cristo es la única iglesia que adora con el cerebro y no adora con el corazón, decía él. Y él nos critica duramente a nosotros, porque dice que a veces nosotros venimos y nos enfocamos mucho en eso de adorar con el espíritu, cantar con el espíritu, ¿verdad? Pero también cantar con el entendimiento. Y matamos el espíritu a veces. Y en ocasiones uno está, ¿verdad?, tocado por la palabra, y uno, o tocado por el canto, tocado por el himno, y entonces uno quiere derramar lágrimas, y uno dice, no, estoy en la Iglesia de Cristo, y en la Iglesia de Cristo no se llora. Y a veces se refleja el legalismo que hay. Estuve en otra iglesia, en otro país, donde me invitaron a cantar. Yo casi no canto, pero me pasaron a cantar, ¿no? Y entonces pasé yo a cantar y yo dije, bueno, ¿y cuál canto, verdad? ¿Y cuál canto? Pues entonces ya sé cuál voy a cantar, uno que todos sepa, ¿verdad? Y entonces canté el himno de Alabaré, ¿lo sabe usted, no? Y entonces el himno dice, unos cantaban mientras otros oraban, algo así, ¿no? O unos oraban mientras otros cantaban. Y entonces un hermano se levantó y me dijo, momento, dice, eso no es posible. ¿Cómo es posible que unos oren y canten al mismo tiempo? Y yo dije, bueno, yo no había pensado nunca en eso, ¿no? Dice que orar y cantar al mismo tiempo es un desorden. Y 1 Corintios 14, y bueno, ya me explicó, ¿no? Y yo dije, bueno, pero es que parece ser que es un legalismo extremo, ¿no? Donde me pararon a mitad del canto. Y me dijeron, aquí no se canta eso. Entonces, a veces matamos el espíritu con nuestras propias normas, nuestras propias reglas. Y entonces no dejamos que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Porque decimos, y por eso la gente nos acusa de muchas cosas, ¿no? Y dicen cosas que no saben, ¿no? Pero dicen cosas que la iglesia de Cristo es la iglesia donde no está el Espíritu Santo. De eso se nos acusa a nosotros. Y usted y yo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, fue depositado en nosotros el día del bautismo. Pero se nos acusa porque tenemos que reconocer que sí, a veces hemos pecado de legalistas. A veces vemos, ¿verdad?, no dejamos pasar el camello, pero no dejamos pasar al zancudo, al mosquito. Le ponemos atención a las cosas tan mínimas, pero las cosas grandes. Es decir, es pecado, por ejemplo, aplaudir, pero no es pecado que un hombre esté fornicando, por ejemplo. Y son las cosas que ocurren. Y eso lo veo, y es triste, ¿no?, ver todo esto, pero la palabra de Dios también nos confronta. Y por eso estamos estudiando eso, ¿no?, para que lleguemos a la reflexión. Entonces los fariseos, miren, en lugar de dar gloria a Dios por lo que había ocurrido, ellos ven una oportunidad para lanzar una crítica. La hermana Dilcia, yo sé que esto puede ser muy controversial, pero yo lo tengo que decir. La hermana Dilcia es una hermana de la congregación donde ella fue al médico y los médicos le dijeron, ¿no?, que tenía cáncer. Y entonces la hermana Dilcia pidió oración. Y después fue al médico y el médico le dijo, mire señora, yo no sé qué fue lo que pasó, pero si usted cree en Dios, aquí lo único que pasó es que ocurrió un milagro, le dice, porque ya esa mancha que estaba ahí ya no está. Y aunque no me lo quiera creer, hay hermanos que en lugar de dar gloria a Dios por lo que ocurrió, se ponen a inventar muchas cosas, como que, bueno, se había equivocado el primer doctor, ¿verdad? No era muy bueno el doctor y todo eso. En lugar de decir, bueno, Dios tiene la capacidad de orar como Él quiera. Pero a veces el legalismo nos nubla, ¿verdad? Y caemos a veces en muchos errores. Y el cuarto y último grupo son los padres.
Dice el versículo 17. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, aquí está el cuarto grupo, que son los padres. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntele a él, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Ahora póngase usted en el papel de los padres. Su hijo nació ciego. Su hijo creció siendo ciego. Su hijo tuvo una juventud muy difícil siendo ciego. Su hijo es un hombre adulto y es ciego. Y resulta que ahora Jesús lo ha sanado. Y esta es la oportunidad perfecta para que usted dé gloria a Dios, dé testimonio de lo que Dios hizo en la vida de su hijo ciego, que era ciego. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que los padres tuvieron miedo de perder su estatus. Tuvieron miedo de que lo sacaran de la sinagoga. Así que en lugar de dar gloria a Dios, dijeron ellos: pregúntenle a él, que ya está grande. Edad tiene para él para contestar. Y se perdieron una magnífica oportunidad de dar gloria a Dios por lo que había pasado. Ahora, no seamos injustos con los padres, porque a usted y a mí a veces nos pasa lo mismo. Dios también ha hecho cosas maravillosas en nosotros. Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Pero a veces somos como los padres. Nos da pena testificar. Nos da pena decir que fue Dios quien hizo eso. Nos da pena a veces decir que Dios fue quien logró hacer eso que ocurrió en nuestras vidas. Y a veces nos ocurre como, mire, a veces para no incomodar a la gente, ¿no? No, que van a decir que soy fanático religioso. Y a veces simplemente invitar al compañero de trabajo a la iglesia. A veces solamente invitar al vecino. A veces solamente decirle: mira, yo voy a la iglesia, te invito. Pero a veces somos como los padres del ciego. Y mire que a veces está la oportunidad, ¿eh? Todo se ha dado para que usted hable de Cristo. Y simplemente es mejor quedarse callado y no decir nada. Porque no queremos incomodar a la gente. No queremos que piensen que somos religiosos. No queremos que piensen que somos hermanos, hermanitos, aleluyas. Y entonces nos quedamos callados. Hermanos, esta tarde-noche no voy a concentrar en el ciego porque ya lo he hablado en otras ocasiones, no sé si aquí, pero sí quiero que nos concentremos en estos 4 grupos de personas. Número 1, no seamos como los discípulos, por favor. Cuando usted ve que a las personas le pasan cosas malas, no crea que es porque están pagando un pecado. Si a veces no tiene nada de consuelo que decir, pues mejor es no decir nada. Es como en los velorios, ¿no? Uno llega y uno pregunta: ¿cómo estás? ¿Y cómo va a estar la persona? Es mejor no decir nada. Y si usted la está pasando mal, a veces no se castiga a usted mismo, ¿no? No piense que habrá hecho mal. Simplemente, mientras usted sea humano, usted va a sufrir.
Y son cosas que le pasan a los seres humanos. Y no tiene nada que ver con pagar ningún pecado. Y como dijo Jesús, no pecó ni él, ni pecaron sus padres. Cuando Dios transforme su vida radicalmente, la gente va a reaccionar como el segundo grupo de personas, como los vecinos. Que la gente se va a quedar asombrada. Verdaderamente Dios ha obrado en su vida. Porque antes era esto y ahora es esto otro. Y una vida transformada por el Señor causa un impacto tremendo, como causó el impacto que incluso le dio temor a los vecinos. Ver una vida transformada. Y entonces sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus amigos, sus compañeros de trabajo van a decir, algo le pasó a él que ahora es diferente. No seamos como el tercer grupo de personas, como los fariseos, que ante el poder de Dios, ante la gloria de Dios, ante cosas tremendas, a veces ponemos la mirada en las cosas pequeñas y irrelevantes por el propio legalismo que nosotros tenemos, y a veces heredado, a veces ni siquiera usted mismo es culpable de eso, simplemente se le enseñó así y usted heredó una tradición. Y entonces tendemos a decir esto sí, esto no, y a veces ponemos más normas que el mismo Dios. Dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, claramente por medio de los hechos, por medio de las acciones. Pero si en algún momento usted siente, ¿verdad?, que Dios puede obrar en su vida, o que Dios está obrando en su vida, no se quede callado como el cuarto grupo, que a veces por no salir del estado de confort, a veces nos quedamos callados. Y a veces ahí está el compañero solamente esperando que usted le invite. Y todo está dicho, todo está ahí solo para que usted lance la invitación. Pero a veces somos como los padres, nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza pensar de que somos hermanitos, somos los aleluya, somos fanáticos religiosos, y nos quedamos callados y decimos, pregúntenle a él, él tiene boca para hablar. Cuando solamente las personas están, esa era la invitación que Dios había puesto ahí para esa persona. Y probablemente esa persona en ese momento era justo lo que necesitaba escuchar, pero porque nosotros no hablamos, perdió esa oportunidad. Hay muchas cosas más atrás del milagro que ya las he hablado anteriormente, pero en esta ocasión quiero que nos quedemos con estos cuatro grupos y que podamos atesorar estas enseñanzas para nuestras vidas. Bendiciones. Amén.